Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia. Queremos explorar una forma de leer Apocalipsis que fue, bueno, tremendamente influyente por siglos. Hablamos de la perspectiva historicista. Vamos a ver qué es, por qué fue tan importante y qué podemos aprender hoy. Exactamente. Y la idea central es fascinante, de verdad. La escuela historicista cree que Apocalipsis no es solo una visión del fin del mundo, ni tampoco un relato del pasado lejano, sino que es como un mapa profético, un mapa de toda la historia de la Iglesia cristiana. ¿Toda la historia? Sí, desplegada en secuencia, cronológicamente, desde los apóstoles hasta el final de los tiempos. O sea que para ellos, los famosos sellos, las trompetas, las copas, no eran solo símbolos abstractos. Para nada. Representaban eras, eventos concretos, figuras históricas que se iban sucediendo. Como si estuviera leyendo la historia de la Iglesia, pero predicha en la Biblia misma. Justamente eso. Y aunque podemos, rastrear algunas raíces ya en el siglo XII, por ejemplo con Joaquín de Fiore, El monje que hablaba de etapas de la historia. ese mismo, él ya veía la historia dividida en etapas ordenadas por Dios. Pero el verdadero auge, la fuerza grande, llegó con la Reforma Protestante, en el siglo XVI. Claro, y ahí la conexión es clave, ¿no? Porque prácticamente todos los grandes reformadores. Todos. Estamos hablando de Lutero, de Knox, de Zwinglio. Todos ellos adoptaron esta visión historicista. ¿Por qué? ¿Qué les daba? Pues les dio una herramienta potentísima, teológica pero también polémica. Les permitió tomar esas figuras negativas del Apocalipsis, por ejemplo, la gran ramera del capítulo 17, esa figura tan ostentosa. Sí, y decir, esto representa a la Iglesia de Roma. Señalaban lo que ellos veían como su corrupción, su poder terrenal, su riqueza, y llegaron a identificar al papado con la bestia, o incluso con el anticristo. Imagino el impacto de eso en ese momento. Debió ser increíblemente potente. Ver Apocalipsis no como algo lejano, sino como una profecía que, digamos, validaba su propia lucha, ¿no? Su separación de Roma. Les daba razón histórica. Sin duda alguna. Y eran muy específicos, ¿eh? Martín Lutero, por ejemplo, él interpretó los toques de las primeras 6 trompetas del Apocalipsis. Dijo que representaban la llegada sucesiva de distintas herejías o desafíos para la Iglesia. Mencionó a Marción, a Orígenes. Figuras históricas. Sí, e incluso identificó la 5ª y 6ª trompeta con el surgimiento y la expansión del Islam, con Mahoma. Y aquí se pone todavía más llamativo, ¿no? Que algunos seguidores de Lutero Sí, esto es increíble. llegaron a decir que el ángel que vuela con el Evangelio eterno en Apocalipsis 14 era una profecía sobre el propio Lutero. Imagínate la convicción, o la audacia, quizá, verte a ti mismo o a tu movimiento profetizado directamente. Refleja lo profundo que sentían que Apocalipsis legitimaba su momento, su causa. Totalmente. Es un punto fascinante sobre cómo la interpretación se puede entrelazar con la identidad, con la misión de un grupo. Pero ojo, que no fueron solo los protestantes los que usaron este método. No. No, algunos comentaristas católicos también aplicaron una lente historicista, claro que con identificaciones distintas. Por ejemplo, hubo quienes vieron a la bestia que surge del mar, la del capítulo 13, como una representación del poder del Islam. Interesante. Otra perspectiva. O interpretaron las plagas de langosas, las de la 5ª trompeta, como símbolo de las invasiones islámicas que amenazaban Europa en su momento. Entonces, a ver, si esta visión fue tan dominante, usada por distintos bandos durante siglos, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy es una postura tan minoritaria? Casi no se escucha en los debates académicos evangélicos actuales. Bueno, ahí entramos en las debilidades que, poco a poco, llevaron a su declive. Quizá la más importante fue la falta de consenso. Entre ellos mismos. Entre los propios historicistas, ¿sí? Con el paso del tiempo, empezaron a surgir múltiples identificaciones para los mismos símbolos. Un comentarista decía que una profecía se cumplió en tal siglo con tal evento. Y otro decía que no, que fue en otro siglo con otro evento diferente. Claro, eso complica las cosas. Si ni siquiera mirando hacia atrás se ponían de acuerdo sobre qué se cumplió y cuándo, la certeza se pierde, ¿no? Exacto. Pierde credibilidad. Si la profecía no es clara ni en retrospectiva, ¿para qué sirve como guía? Tiene sentido.
Además surgió otra crítica fuerte: el eurocentrismo. Ah, La gran mayoría de estas interpretaciones se enfocaban casi exclusivamente en la historia de la Iglesia en Europa occidental. Ignoraban desarrollos importantísimos del cristianismo en Oriente, en África, en Asia. Era una visión muy limitada geográficamente. entiendo. La historia de la Iglesia es global, claro, no solo europea. Y un último punto, que también fue clave: la necesidad constante de reajustar las interpretaciones. Cuando un evento predicho no pasaba en la fecha esperada, o cuando surgían nuevas crisis mundiales o poderes que no encajaban bien en el esquema, Tenían que mover las piezas. tenían que revisar, adaptar sus cronologías proféticas. Y estos ajustes continuos, pues, imagínate, terminaron debilitando la confianza en el método mismo. Lógico. Se volvía poco fiable. Entonces, ¿quiénes la mantienen hoy? ¿Alguien sigue esta línea? Sí, aunque como decíamos, ya no es mayoritaria en el mundo académico protestante o evangélico en general, la interpretación historicista sigue siendo la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos continúan viendo el Apocalipsis un desarrollo progresivo de la historia, que sigue avanzando hasta el final. Así que, resumiendo un poco, la escuela historicista es un capítulo, crucial y fascinante en la historia de cómo se ha leído Apocalipsis. Fue absolutamente fundamental para moldear la mentalidad, las acciones durante la Reforma y los siglos que siguieron, aunque hoy sus métodos ya no convenzan a la mayoría. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizás la idea de que entender cómo leyeron la Biblia las generaciones pasadas, incluso desde perspectivas que hoy nos pueden parecer lejanas o problemáticas, puede enriquecer nuestra propia comprensión, ¿no? Nos recuerda que siempre leemos desde nuestro propio contexto. Y capaz la pregunta que queda flotando es cómo nuestro propio contexto, ahora mismo, está moldeando nuestra forma de leer estos textos antiguos, a veces sin que nos demos cuenta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Bendiciones y hasta la próxima.